está encontrado. Que Franco Battiato era una persona muy mística y muy coherente en su vida, además. Desencarnó hace unos pocos años. Muy poco. ¿Te la envía al WhatsApp? ¿Para qué? Tengo que buscarla. Bueno, si Lola no la encuentra, no os preocupéis que la canto yo. ¿Eh? Yo en esperanto, para que no haya problema, la hago en esperanto. Porque está a punto de llover. ¿Quieres tocar la guitarra pero no sabes cómo empezar? Los traducciones de YouTube, es que al ser una traducción en español no estaba... En lugar del posi también podéis poner la canción de Battiato ahí en vuestra cocina. Battiato nos evoca esta imagen de Cristo como hermano, ¿no? Como alguien muy cercano a nosotros, que podemos buscar, que nos encuentra, que nos ayuda, pero que es cercano. Volviendo a lo de antes, y para seguir con lo de las prácticas, Ángel, ya se descubrió el misterio de las tazas. De las tazas. Sí. Un anónima de aquí, lo ha donado generosamente. Lo ha hecho y lo ha traído, en fin, la verdad es que... Pues muchas gracias. Para completar el sermón de la montaña, vamos a hacer un apunte de otras prácticas importantes que aparecen en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. La primera, sin ningún tipo de duda, tiene que ser la fe, porque Jesús insiste muchísimo acerca de la denominada fe. Cuando se escucha hablar de fe, nos pasa a nosotros, pasa a vosotros, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que machaconamente hemos ido metiéndonos dentro, la fe, como el creer en lo que te dicen. Dicho de una forma más brusca, comulgar con ruedas de molino. Es que esto es así. ¿Y por qué me lo tengo que creer? Porque tienes que tener fe. Es que la fe conlleva esto. La verdad es que choca mucho que cuando se hace un acercamiento a la figura de Cristo Jesús, se hable de la fe en esos términos, ¿verdad? Y en su momento, hace ya un tiempo, esto nos llevó a indagar en algo que es muy, muy válido, muy necesario cuando hablamos de todo este tipo de cosas, que es ir a las fuentes, acudir a los idiomas originales, buscando los términos que después, no ya solamente porque se quiera o no malinterpretar, sino a veces simplemente por las dificultades de traducción, no siempre se recoge en el idioma al que se traduce la profundidad de lo que se está traduciendo. Yo me imagino a los pobres ingleses traduciendo castellano, tiene que ser algo tremendo. Cuando ellos no tienen nada más que la palabra conciencia con S y tienen que traducir conciencia o consciencia, menudo lío. O cuando tenemos el ser y el estar, y ellos nada más que tienen el to be, ¿no? En fin, cada idioma tiene sus cosas. Y creo que sabéis que la primera traducción de la Biblia al latín se produce en el siglo IV. Lo lleva a cabo una magnífica persona, que hoy se conoce como San Jerónimo. No hay ningún tipo de duda de que fue un gran hombre y un buen hombre, y acometió la enorme tarea de traducir toda la Biblia al latín. Es lo que se llama la Vulgata, que estaba en griego clásico. Es un trabajón. Y él se topó con un término griego que fue el que tradujo como fe. Ojo, cuando en aquel momento todavía, estamos hablando del siglo IV, la fe, ese término, no tenía las connotaciones que tiene actualmente. Pero en cualquier caso él se encontró con el problema de buscar algo en latín que plasmara lo que en griego es el término, el vocablo pistis. Pistis como sustantivo, pisteo como verbo. Y él se encontró en esa tesitura. Lo tradujo como fe. Pero
nos vamos a pistis. ¿Qué significa pistis? Pistis, como sucede en muchos vocablos del griego clásico, es un término complejo que tiene varios significados en uno. Y pistis significa, en primer lugar, confianza, en segundo lugar, compromiso y en tercer lugar, perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. De tal modo que cuando Jesús nos dice, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montaña, Él está haciendo referencia a confianza, a compromiso y a perseverancia. ¿Confianza en qué? En la vida. Confía en la vida. Confía en la vida. Ya ha aparecido en las prácticas del Sermón de la Montaña. No te agobies, confías en la vida, no te preocupes por el mañana, confía en la vida, confianza, confianza en la vida. ¿Compromiso con qué o con quién? Contigo mismo. Comprométete contigo mismo. Comprométete con lo que realmente eres. Esto se complementa en las enseñanzas de Jesús con esa frase que habéis oído seguro, de ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Que cuando se lanza así, es curiosísimo cómo lo cercenamos por la mitad, porque la gente, en general, hace mucha mención al amar al prójimo, pero no sigue la frase. Es que la frase no es solo amar al prójimo, la frase es ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y ese como es fundamental. Significa que si tú no te amas a ti mismo, no amas al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte mucho para poder amar mucho al prójimo. Y si a ti mismo te amas cero, al prójimo lo amas cero. Te pongas como te ponga en tu mundo mental de fantasía, puedes decir que tú amas mucho a los demás, pero si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al otro. Obviamente, para entender la profundidad de esta enseñanza, hay que tener en cuenta que Jesús no está haciendo mención a un amor a uno mismo egoico ni egocéntrico. Es el amor a uno mismo desde el punto de vista de la memoria iluminada que decíamos ayer, la memoria de lo que eres. Recordar lo que eres, recordar tu ser, recordar tu esencia y ponerlo en valor. Y claro, entonces sí, entonces cuando una persona recuerda lo que es y vive con la mayor coherencia posible con eso que somos, con esa esencia, le puedes dar mucho al prójimo. Es el momento de amar al prójimo. Cuando tú has recordado lo que eres, cuando has recordado tu divinidad, cuando intentas vivir en coherencia con esa divinidad, es el momento de dar cosas al otro. Pero mientras que tú no vivas en coherencia con lo que eres, mientras que tú no tengas ni siquiera el recuerdo de lo que eres, ¿qué le vas a dar al otro? Tu egoísmo, tu egocentrismo, tu apariencia, es absurdo. Para amar al prójimo tienes que amarte a ti mismo. Tienes que sacar lo mejor de ti, tienes que tener un compromiso con tu ser y a partir de ahí se lo aportas al otro. Es algo enormemente sencillo de entender, entiendo, y desde luego es una piedra angular de la práctica a la que Jesús nos llama. Confianza en la vida, compromiso contigo mismo y por fin perseverancia. Ya hemos hecho referencia a la perseverancia al hilo de las prácticas del Sermón de la Montaña. Hay que tener una constancia. Esto no es un tema de en algún momento, un ratito, no, esto es un tema que debe ir impregnando nuestra vida. Es un proceso, pero debe ir impregnando nuestra vida. Y perseverancia no es esfuerzo, perseverancia es constancia. Y como aquí todos llevamos un camino recorrido, nos habremos dado cuenta ya de que esa perseverancia provoca experiencias de gozo, no de esfuerzo, no de trabajo, no de cosas que nos hagan sufrir, no, todo lo contrario. Son cosas que vamos percibiendo que nos dan plenitud cada vez mayor, cada vez mayor. Confianza, compromiso y perseverancia. Y al hilo de ello, en el texto se os recuerda que la confianza, que está en el núcleo duro del término fe, la confianza tiene que ver también con una práctica
espiritual muy profunda que se encuentra en distintas tradiciones espirituales, que es lo que, por llamarlo de alguna forma, podríamos denominar la tríada perfecta. La tríada perfecta también tiene como núcleo duro la confianza. Pero a partir de la confianza se nos dice, la confianza lleva a la aceptación. La aceptación. Si hemos hablado de confianza en la vida, de compromiso con uno mismo y de perseverancia, de esa misma confianza nace de manera natural la aceptación. Si confías en la vida, aceptas. No es resignación, no es impotencia, no es encogerte de hombro, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa, me tendré que aguantar. No, es una aceptación que es fruto, consecuencia natural de la confianza en la vida. Cuando confías en la vida, aceptas. Aceptas el invierno, aceptas el verano, las noches oscuras y los días luminosos, como compartíamos antes. Todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. Si el día es luminoso, saco jugo al día luminoso. Si es la noche oscura, saco jugo a la noche oscura. Voy admitiendo, acepto con la confianza en la vida que la vida son ciclos, y que es necesario el invierno para que venga la primavera. Y todo eso lo voy integrando en mí y desde la confianza en la vida acepto de manera natural. Hay por ahí un maestro oriental que un discípulo le preguntó, maestro, ¿cómo puedo darme cuenta de que una persona está iluminada? ¿Cómo puedo percibir a un ser iluminado? En fin, el maestro no se rió a carcajada porque era un maestro, pero en cualquier caso, después de reírse por dentro ante este tipo de preguntas, lo que le contestó fue lo siguiente: no esperes que una persona iluminada levite ante ti. Podrá levitar, pero no lo va a hacer, porque él no va a poner el acento en lo extraordinario, este tipo de cosas que llaman tanto la atención. Hablaremos de esto después con relación a Cristo Jesús. Cristo Jesús no hace milagros. Lo que llamamos milagros realmente son simplemente obras de sanación que lo puede hacer una persona que haya llegado a un nivel de espiritualidad determinado. Y no lo hace para darse a valer, no lo hace para que se le reconozca. Una persona iluminada puede levitar y va a levitar cuando considere oportuno, pero no lo va a hacer delante tuya para demostrarte nada. Entre los siddhis, que se habla en la ciencia del yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, la levitación está entre las facultades latentes del ser humano que se manifiesta cuando vamos evolucionando espiritualmente. Como lo está, curiosamente, digo curiosamente porque está en los evangelios, el andar sobre las aguas. Que los evangelios dicen que no ante la multitud, sino ante sus discípulos, Jesús anda sobre las aguas. Esas capacidades están ahí, pero una persona iluminada no lo va a poner de manifiesto para convencerte de nada porque yo soy una especie de mago en el que tienes que creer, bajo ningún concepto. Y a partir de ahí sigue hablándole el maestro al discípulo. Dice, la única manera en la que puedes distinguir a una persona iluminada de quien no lo es que la persona iluminada nunca saldrá de su boca una queja. Nunca saldrá de su boca una queja. ¿Por qué? Porque tiene una comprensión profunda de que todo, absolutamente todo, es como corresponde. Llámese el COVID o llámese lo que sea. Todo tiene su sentido. Todo es como cuando corresponde, como corresponde, y tiene su porqué y su para qué. La confianza lleva a la aceptación. La aceptación es el fruto natural de la confianza en la vida. La aceptación conlleva la ausencia de quejas, la comprensión profunda de que todo, absolutamente todo, tiene un porqué y un para qué. Y a partir de ahí viene la práctica del Sermón de la Montaña que dejamos antes ahí pendiente, el no juicio. No juzgues, no juzgues. Cuando una persona practica la confianza en la vida y practica la aceptación, se acabaron los juicios.
¿Qué vas a juzgar? Se acabó. Hemos hablado varias veces de liberarnos, porque esto también es un proceso de gozo. Es, quitarnos de en medio tantas cosas que nos han originado tanto dolor y tanto sufrimiento. Y nos liberamos del juicio, se acabó. ¿Juicio de qué? ¿Juicio de qué? Cada persona está en su estado de conciencia. Todas las cosas que ocurren tienen su sentido. Y no hay juicio. No hay juicio ni hacia afuera, ni tampoco hacia adentro. Eso tiene que ver también con el perdón del que hemos hablado. Y una piedra angular del perdón, perdónate a ti mismo. Lo hemos hablado ya antes, ¿verdad? Es que hice tal cosa. Bueno, si lo importante es que te des cuenta de que con eso que hiciste originaste daño. Que tomes conciencia y que a partir de ahí te comprometas contigo mismo para ir ya por otro camino diferente. Ese es el quid de la cuestión. Ese es el núcleo. De tal forma que la confianza, si antes hablamos de confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia, ahora hablamos de confianza en la vida, hablamos de aceptación y hablamos de no juicio. Y esta triada perfecta, que enlaza perfectamente con la fe, esta triada perfecta que enlaza perfectamente con pistis, tiene un núcleo común. El núcleo común es la acción. Hemos hablado antes, actúa por la paz, actúa por la justicia. El camino de la espiritualidad no es el camino de la indiferencia. Y cuando practicas la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio, eso no significa indiferencia. Fijaros que desde el punto de vista intelectual, aquí hay un elemento de riesgo serio. Es como en las señales de tráfico de peligro. Llegado a este punto habría que poner peligro. ¿Peligro por qué? Porque si confías en la vida, si aceptas, todo está en su sitio, todo es como corresponde, no enjuicias, el gran peligro que aparece es la indiferencia. Como todo está en su sitio, como todo es como corresponde, a mí plin, ya está, que sea lo que tenga que suceder. No, no. Ese no es el camino, ni de la triada perfecta ni de pistis. El camino de la conciencia es la acción, la acción. Eso sí, la acción que, como Jesús pone de manifiesto y Buda, Siddhartha Gautama, plasmó maravillosamente, tiene que ver con la acción consciente. En las traducciones con referencia al budismo se habla de la acción correcta. Eso de correcta es un contrasentido con la propia tradición budista. Es la acción consciente. La acción consciente significa, es la culminación del noble óctuple camino que enseña Buda. Ese camino es un camino de perfección y culmina en la acción. El camino espiritual no es el camino de la inacción, es el camino de la acción. Y esa acción, eso sí, por favor, que sea consciente. ¿Consciente qué significa? Hemos hablado de justicia, hemos hablado de justo y hemos hablado de vibración. La acción consciente es una acción de alta vibración. No eres indiferente, actúas, pero ojo, actúas desde tu vibración más alta. No permitimos desde el compromiso con nosotros mismos que salga el ego, que salga el pequeño yo, sino que lo hacemos desde la vibración más alta, pero actuando. Hay una escena en los evangelios enormemente malinterpretada, pero que a este respecto es de una enseñanza bestial. Es ese momento, ya se está acercando el final, el momento final, la última etapa de la vida pública de Jesús, donde Jesús está en el templo de Jerusalén. Y cuando Jesús accede a ese templo, ¿qué es lo que se encuentra en el templo? Aquello es un mercadillo. Es un mercadillo. Es un mercadillo donde, para colmo, entre las cosas que se venden son animales enjaulados que se compran para ser sacrificados. Eso es puramente demoníaco, los sacrificios de sangre. Es una aberración. El mercadillo en sí es una aberración, pero para colmo,
que lo que allí se haga es comprar animales para ser asesinados en un altar, eso es un rito de sangre puramente satánico. No tiene nada que ver con la espiritualidad evolutiva, sino con la más absoluta involutiva. Ante esto, Jesús no es indiferente. ¿Y qué nos narran los evangelios? Que ni corto ni perezoso empieza a darle golpes a la mesa de los cambistas, a los que estaban cambiando dinero para las compras, y abre la jaula de los animales. Y se arma allí la de Dios en Cristo, nunca mejor dicho. Allí se arma una de miedo. Entonces, hay gente que dice, oye, hay que ver que Jesús, siendo quien es, se enfada. ¿Cómo que se enfada? ¿Quién te dice que se enfada? ¿Dónde está dicho que se enfada? Él lo que tiene delante de sus ojos es una barbaridad y actúa. ¿Cómo vais a tener estos animales para sacrificarlos? Y le abre las jaulas. ¿Cómo vais a tener aquí un mercadillo en medio del templo? Y echa a un lado esas mesas con las que estaban haciendo los cambios. ¿Dónde está dicho que estuviera enfadado? Hombre, es que si no, no hubiera hecho lo que hizo. Que para poner de manifiesto que en un templo no se puede convertir en un mercadillo o para liberar animales que van a ser asesinados hay que estar enfadados, por favor, qué disparate, ¿no? Pero esta es la interpretación que se suele dar, que Jesús, no sé, tuvo como un ataque de cólera y empezó a darle golpe a todo. No, en ningún punto de los evangelios se habla ni que estuviera enfadado, ni que tuviera ningún tipo de cólera, no. Actuó en conciencia. Y la mayor plasmación, la prueba, por así decir, del algodón de que esto es así, es que si seguís leyendo, en la siguiente línea de los evangelios se dice que en ese mismo momento allí apareció mucha gente y que Jesús hizo más milagros que nunca, llevó a cabo más acciones de sanación que nunca. No es posible que se hagan acciones de sanación si tú no estás en muy alta vibración. No es posible. Si Jesús hubiera vivido una caída de vibración debido a la cólera, debido a la ira, debido al enfado, no hubiera podido desarrollar esa cantidad de milagros, entre comillas, que desarrolló a continuación. El hecho de que pudiera hacer milagros en ese mismo momento significa que él mantuvo en todo momento la vibración muy alta. Con lo cual, tener en cuenta esto. El quid de la cuestión no es no hacer, es hacer. No es no actuar, es actuar. Pero la acción consciente lo que significa es que actúas desde la más alta vibración. ¿Y esto qué requiere? Y terminamos. Lo que pide Battiato en la canción, presencia. Presencia. Que lo que somos esté presente. Cuando lo que somos está presente, la vibración no baja. Y cuando actuamos, debemos actuar desde esa presencia. No desde nuestro mundo egoico, egocéntrico, nuestra personalidad. No, desde lo que somos. Tiene que ser, nunca mejor dicho, nuestra divinidad la que se hace presente. Y actuamos desde esa divinidad. Es lo que hace Cristo Jesús en la escena del templo. Es a lo que hace referencia a la acción correcta de Siddhartha Gautama Buda. El recordarnos que el camino de la espiritualidad no es la indiferencia, no es pasar, no es mirar para otro lado, no, es la acción. Actuar por la paz, actuar por la justicia y hacerlo desde la plenitud de la conciencia. De eso se trata. Emilio, ¿y esa acción consciente puede ser a veces la no acción? A veces. A veces. Desde tu presencia tienes que evaluar muy bien cuándo actúas y cuándo no actúas. Y eso es algo que no se puede meter en un protocolo. Es decir, no hay algo preestablecido, no hay una tablilla a la que tú puedas aplicar ante esto, qué es lo que hago. Lo que tienes que hacer es confiar en ti, desde el compromiso contigo mismo y desde esa confianza en ti, estar muy atento a cuando de verdad tú, lo que tú eres, te llama a actuar o te llamas a estarte quieto. Porque si actuáramos siempre, inevitablemente habría muchas actuaciones que tendrían que ver con el ego. Y habría muchas actuaciones que tendrían que ver con algo que ha recordado Lola, el buenismo.
Aquí no estamos hablando de buenismo. Aquí estamos hablando de una acción consciente. Y a veces la acción consciente conlleva no actuar. A veces el buenismo te puede decir, tengo que hacer algo. Ya, pero mira dentro, ¿de verdad es el momento de hacer algo? Porque puede ser que sea el momento de no hacer. Me lo aplico a mí el primero, que muchas veces derrapo por el buenismo. Me lo aplico a mí el primero. Afortunadamente la vida me da guantazos para que me entere de qué va la película. Pero ojo con ese buenismo. No siempre es hacer, no. Tienes que, desde tu conciencia, tienes que evaluar, tienes que percibir si es el momento de la acción o, como tú dices muy bien, es el momento de la no acción. Porque la no acción consciente es una acción. Es decir, no actuar conscientemente también es una acción consciente. No, mira, ante esto no voy a actuar. Así que es muy interesante lo que has planteado y te lo agradezco. Y todo esto completa este maravilloso elemento que es la fe. Fijaros si tiene esto jugo, Hemos hablado de confianza en la vida, hemos hablado de compromiso con uno mismo, hemos hablado de perseverancia, hemos hablado de aceptación, hemos hablado de no juicio, hemos hablado de acción consciente, hemos hablado de presencia. ¿Os imagináis a vosotros y a mí viviendo así de verdad? ¿Podemos entender o entrever de alguna manera por qué podríamos mover montañas? Un ser humano que viva plenamente con esa confianza en la vida, con ese compromiso con nuestro ser profundo y verdadero, con esa perseverancia, con esa aceptación, con ese no juicio, con esa acción consciente desplegada en el día a día. Nuestra vida, la de cada uno, sería totalmente distinta, evidentemente. Vamos en ese camino y empezamos ya incluso a ver algunos frutos de ese camino, pues imaginaros si esto se colmatara con plenitud. Y la acción consciente y esa percepción de lo que realmente es, que a veces es acción y a veces es una conciencia que te lleva a la no acción, que por tanto es acción consciente desde la no acción, está muy ligada a la compasión. La compasión. Un término que como el amor se usa mucho, pero ¿qué significa exactamente? Jesús de Nazaret nos deja una parábola que no es tan conocida como otras de las que hemos aquí puesto de manifiesto, pero que es la parábola que se llama del buen samaritano. El buen samaritano es parte de la parábola de una persona, que está haciendo un viaje, entre comillas, y explicado muy brevemente, le asaltan, le roban, le pegan y lo dejan malherido al borde del camino. Y a partir de ahí, por esa escena, van pasando personajes. Concretamente, pasa un sacerdote y un levita, que la verdad es que en términos israelitas vienen a ser cosas bastante parecidas. Son personas que se mueven, entre comillas, en el ámbito de la espiritualidad. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace el levita? Ven a la persona que está ahí malherida, que parece bastante obvio, que ha sido asaltada, que ha sido golpeada. ¿Qué hacen el sacerdote y el levita? Lo miran, lo ven y siguen su camino. Seguro que tendrían poderosas razones. Tendrían citas muy importantes a las que acudir. Tendrían una agenda tan llena de actividades que no se podían parar allí a perder el tiempo. Seguro que tendrían buenas razones para no pararse. Lo cierto es que no se pararon y siguieron su camino. Y después pasa un samaritano. La figura del samaritano, si os habéis acercado al Nuevo Testamento, los samaritanos son gente de Samaria y son gente como alejada de la espiritualidad, que no tienen lo que tienen que tener, esa espiritualidad profunda de los verdaderos israelitas, no digamos ya de un sacerdote, de un levita. Y el samaritano ve a esa persona y lo atiende. No solamente lo atiende, sino que lo lleva a una especie de posada y el samaritano tiene que seguir su camino, pero encuentra el tiempo necesario como para llevar a esa persona a un sitio, y que es una especie de posada, repito, y le diga al que gestiona la posada,
todo lo que necesites se lo das. Aquí tienes un dinero por adelantado y lo que sea preciso te lo pagaré cuando regrese del viaje que estoy haciendo. El samaritano, entre comillas, para el levita o el sacerdote pecador, actúa. Y actúa desde la compasión. Fijaros que en esta escena está muy claro el trasfondo del amor. Lo que motiva a ese señor a actuar, ¿qué es? El amor. Se compadece de la aflicción, se compadece de lo que ha vivido esa persona. Lo decía Lola antes del descanso, incluso puede ser que perciba ese daño como un daño propio. Ver a esa persona ahí malherida me está dañando a mí, también lo siento como un daño. Y esta persona actúa compasivamente, actúa desde la conciencia y lleva a cabo esta preciosa acción que narra la parábola. Fijaros que aquí el sacerdote y el levita tienen una cierta connotación con el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que compartíamos ayer. Gente que sí, viven junto al Padre y practican ritos y ceremonias y cultos, pero oye, aquí viene la prueba del 9, ahí tienes a un prójimo. ¿Y tú qué haces ante eso? Miro por otro lado porque, insisto, seguro que siempre hay muy buenas razones. Seguro que siempre tenemos muy buenas razones. Es que no puedo. ¿Qué me están esperando? ¿Qué más quisiera yo que ayudar a este buen hombre? Pero es que no puedo. O vete a saber, cosas que se nos pasan por la cabeza. Lo mismo se lo ha merecido, vete a saber. Lo mismo está así porque se ha metido en una pelea y él se tiene lo que ha merecido. Vamos a ver, la compasión no hace este tipo de juicios, ni de distingo, ni nada que se le parezca. Hay alguien que está pasándolo mal y tú lo ayudas en la medida de tus posibilidades. Este parece que era una persona de medios, además, porque al posadero le deja pagado todo lo que sea pertinente. Con lo cual, el mensaje de amor está claro. Y está claro el otro gran mensaje, las obras. ¿Cómo conoceremos a la gente? Por sus obras. Ahí tenemos a un levita, a un sacerdote, a un samaritano. ¿Qué nos quedamos? ¿En la superficie? Hombre, es que este es un sacerdote, este es un levita, y este es un samaritano, es un pecador. ¿Qué nos quedamos? ¿En la superficie o vamos al fondo? ¿El fondo cuál es? Las obras. Por sus obras los conoceréis, ya está. Las obras nos retratan a todos. Y las circunstancias de la vida siempre vienen a actuar como una especie de probaciones que nos ponen de manifiesto lo que realmente somos. Y deberíamos estar agradecidos a pruebas en la vida en las que, entre comillas, fracasamos. Es decir, que a toro pasado decimos, yo aquí no he dado el do de pecho que tenía que dar. Porque, como decía Elena Blavatsky, cada fracaso es un éxito. Sí, en el judaísmo también se desarrolló un extraño concepto de la fraternidad, porque eran fraternales entre ellos, por los lazos de sangre. Y además, no solamente eso, sino que consideraban como impuros a las personas que no formaban parte de su comunidad de lazos de sangre, porque se creían el pueblo elegido. Y lo habían llevado hasta un punto, hasta un término donde claramente el espíritu de lo animánico, de la frialdad, calculador, frío, distante, había penetrado muy profundamente en el tipo de vida de los judíos. Además, cuando este espíritu arimánico penetra muy profundamente, para ellos lo que resultaba importantísimo eran los rituales. Y quizás hoy día en algunas familias del judaísmo, porque no todas son iguales, hay una gran diversidad hoy día, pero los rituales siguen siendo de una grandísima importancia. Para ellos era una barbaridad, un delito máximo el hacer algo en Sabbat. Incluso hay una parábola en la que una narración en la que a Jesús le echan en cara como un delito gravísimo que haya curado en Sabbat. Y Jesús le responde, el Padre quiere misericordia. El Padre quiere misericordia y no rituales. Es algo parecido, esa es la esencia de lo que vino a decir. El espíritu del Sabbat es la misericordia. Y tener en cuenta que esto también está muy presente
el tema de los rituales, el creer que la espiritualidad es ejercer rituales, ¿no? Lleva a un alejamiento de la compasión y de la presencia. Y esto se ve muy claramente pues, en esas ideas de los judíos de lo que es puro, de lo que es impuro, de los rituales, del cumplimiento de la ley, de la antigua alianza, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de compasión, la gran pregunta, y es una pregunta que me hago yo a mí mismo, que os formulo a vosotros, ver la compasión como una piedra que cae en el agua. Si la compasión es la piedra, nos tendríamos que preguntar, ¿hasta dónde llega mi compasión? Esa piedra que cae en el agua, figuradamente, metafóricamente, ¿hasta dónde llega mi compasión? Hay personas que tienen compasión, pero consigo mismo. Me compadezco mucho a mí mismo, hasta el punto de que estoy dispuesto a hacer lo que haga falta por mí mismo. Bueno, vale. Es un primer círculo que ahí en el texto se le llama estrictamente egoico. ¿Dónde empieza y termina la compasión? En ti. Hay mucha gente que va así por la vida, que la compasión empieza y termina en ellos mismos. El siguiente círculo es el círculo tribal primario. Eso del círculo tribal primario es la compasión que se ensancha, el círculo se agranda, es una especie de segundo círculo, y que acoge también a los seres queridos, a los familiares y a los amigos. Yo siento compasión, estoy dispuesto a hacer cosas por los otros, pero siempre que sean familiares, seres queridos, amigos. Fijaros que a este círculo de compasión se le llama tribal. ¿Por qué tribal? Porque viene de tribu. Tener en cuenta que en el desarrollo de la humanidad, de la presente humanidad, hubo una época en la que la gente vivía en tribus. Y las tribus eran familias, eran lazos familiares. Y la tribu se protegía, la tribu se defendía, la tribu a veces atacaba a otra tribu por su supervivencia o se defendía de otras tribus por su supervivencia. Hay un tipo de compasión que es lo que se mantiene todavía en el ámbito de yo y los míos. Yo y los míos. Y además hay personas que cuando se le pone así cara como de sorpresa, cuando te dicen, hombre, Emilio, es que a mí me preocupan yo y los míos. Si le pone cara de sorpresa, te miran diciendo, ¿de qué te sorprende? Es lo lógico, ¿no? Que a mí lo que me ocupe, lo que me preocupe, lo que yo deba atender son yo y los míos. Insisto, entendiendo como mío, seres queridos, familias, amigos. La palabra mío, ese término también tiene mucho significado. Míos, Sí. mío. Explícalo. Explícalo. Son tuyos, porque son tuyos. Mi De tu planeta, propiedad, pues mi es planeta. propiedad. Es de un egocentrismo tremendo, ¿no? Hay muchísimas personas que están en este ámbito de compasión. ¿Tienen compasión? Sí. ¿La compasión va más allá solo de ellos mismos? Sí. Pero llega hasta donde llega. Llega hasta ese círculo, que es un círculo tribal. A continuación viene otro círculo tribal, que ya no es el estrictamente tribal, y que en el texto encontráis que se llama tribal de pertenencia. Es esa solidaridad que podemos tener con personas que no pertenecen a nuestro círculo familiar, a nuestro círculo de amistad, pero con las que de algún modo nos sentimos ligados. Y estamos dispuestos en un momento concreto a hacer cosas por ellas, por esa percepción de ligazón. Os voy a poner un ejemplo que es tremendo, que es tremendamente simplote, pero pasa en el fútbol. Pasa en el fútbol. En el fútbol se genera un círculo de pertenencia.
No tiene por qué ser solo en el Betis, como apuntan a mi derecha. Pasa en todos los clubes. Bueno, en el Betis sí, porque tiene una masa social inmensa, pero pasa en todos los clubes, que tienes un sentimiento de pertenencia, con esa afición por un equipo que tú también tienes. Estamos hablando del fútbol, pero pueden ser muchas cosas. Y esa pertenencia a lo mismo genera una complicidad. Hasta el punto incluso que como te ataque la afición de otro equipo, a lo mejor incluso estás dispuesto a meterte en medio para defender a los tuyos, que en ese caso no son los tuyos de familia, son a los tuyos del color del equipo. Hay personas que hacen piña porque tienen una afición común, porque sienten una misma pertenencia a un grupo. No deja de ser tribal, es la pertenencia a un grupo. Es verdad que ya no es el grupo tribal inmediato, es un grupo tribal ampliado. No deja de ser tribal. A partir de ahí, el círculo de compasión se puede ir ampliando. De hecho, yo estoy convencido que para ir ampliando el círculo de compasión tenemos que ir pasando por estos círculos. Pero hay algo que te va llamando a más. Hay un círculo que es el círculo ya de los congéneres. Hay personas que hablan, hay muchas, afortunadamente, que hablan en clave de humanidad, la humanidad. Porque la humanidad para arriba, la humanidad para abajo, la humanidad. Los derechos humanos, la humanidad. La dignidad del ser humano, la humanidad. Es un paso impresionante, vamos, del equipo de fútbol y tu primo hermano a pasar a los derechos humanos, hay un salto bestial. Pero ojo, fijaros, ahí se sigue hablando de un grupo. Diré, hombre, Emilio, pero es el grupo humano. Ya, pero ojo, porque eso del grupo humano, lo dice muy bien el diccionario, puede ser que te encorsete desde el antropocentrismo y desde el especismo. El antropocentrismo es entender que la especie humana es el no va más y que el resto de las especies son poca cosas. Entendiendo además que la especie humana tiene una serie de atributos que solamente tiene ella, lo cual no es verdad, porque suele estar en otros reinos de la naturaleza. Y el antropocentrismo va unido al especismo. Somos la cúspide, el no va más de la evolución. Y a partir de ahí, lo que está por debajo está a nuestro servicio. Volvemos a lo de siempre, el servicio a uno mismo. No, Emilio, pero yo estoy hablando del servicio a la humanidad, ya, pero la fragancia sigue siendo la misma. La vida resulta que está a tu servicio, al servicio de los seres humanos. Y todo lo demás, en un universo que tiene 90.000 millones de años luz de diámetro y se está expandiendo, y casi 14.000 millones de años de existencia, lo humano resulta que es el no va más y lo único que merece realmente cuidado. Es una aberración. A lo que nos llama el cristianismo es a la compasión universal. Se acabaron las barreras, se acabaron las fronteras, se acabaron los círculos concéntricos. Compasión. Y la compasión de verdad, si lo reflexionáis, o abarca todo o es falsa. Decía, por ejemplo, creo que fue Pitágoras, seguro que Lola lo conoce mejor que yo. No sé si fue Pitágoras o Platón. Cuando se le hablaba de la paz entre los seres humanos, él decía, nunca habrá paz entre los seres humanos mientras que los seres humanos no vivan en paz con los animales. Diréis, eso es una exageración. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No os dais cuenta que cuando estamos en conflicto con la madre tierra, cuando estamos en conflicto con la naturaleza, cuando estamos en conflicto con las otras formas de vida, ahí hay un elemento, ahí hay un virus que inevitablemente va a provocar que tú también te enfrentes con otros seres humanos? Ese virus está ahí, está esperando manifestarse. Está esperando, permitidme que ponga el ejemplo de las enfermedades, que estés bajo de defensa para manifestarse. Pero ese virus está ahí. Y tu antropocentrismo, tu especismo te está diciendo que ese virus está ahí, pendiente del momento en el que pueda plasmarse para darle un guantazo al que tienes al lado. Porque hay algo en ti que no termina de hacerse transparente, de diluirse, para que esa compasión se abra y llegue a todo. Jesús nos habla de una compasión absolutamente universal y una compasión
que va unido, porque todo esto va en cadena, todo esto va en cadena. Cuando hemos hablado de fe, cuando hemos hablado de la tríada perfecta, cuando hemos pasado después a la acción consciente, de la acción consciente hemos pasado a la compasión, y va íntimamente ligado a una práctica que es el compartir. El compartir. Todo lo que hemos hablado en el Sermón de la Montaña, todo lo que hemos hablado de la mano de Pistis, de la acción de la tríada perfecta, de la acción consciente, de la compasión, tiene como consecuencia lógica el compartir. Y el compartir a la mente humana actual le cuesta muchísimo trabajo computarlo. Compartir significa entender la dinámica de la vida. Volvemos al tema del estreñimiento. Si no compartes, te estás estreñiendo, estás reteniendo. Y si retienes, te anquilosas. Y si te anquilosas, pasas al lado, aunque tú creas que no, de lo insensato y de lo involutivo. Volvemos al ejemplo de la célula de ayer, donde ha dado de sí lo que tenía que dar, es el momento de que surja la nueva célula, y en esa célula vieja está lo evolutivo, creativo, que va a dar lugar cuando tiene suficiente potencia a la nueva célula, pero también hay una fuerza de resistencia, anquilosadoras, involutivas. Cuando no compartimos, estamos reteniendo, y al retener, insisto, nos anquilosamos, y al anquilosarnos, seamos o no conscientes, nos metemos en una dinámica de vida que no es evolutiva, sino involutiva, que no es sensata, sino insensata. Y el trabajo que le cuesta todavía a la mente humana percibir algo que por otra parte no tiene demasiado misterio, que es el compartir con todo lo que conlleva, lo pone claramente de manifiesto, como encontráis en el texto, otra maravillosa escena que aparece en los evangelios, que de una forma increíble, pero increíble de verdad, se le llama la multiplicación de los panes y los peces. Seguro que os suena, ¿no? El milagro de los panes y de los peces, que coloquialmente, con toda frecuencia, se le dice el milagro de la multiplicación. Os invitamos a que os vayáis a los evangelios. Está en los 4. Esta escena está en los 4. Y busquéis dónde diantres está la multiplicación. ¿Dónde está la multiplicación? Lo cierto es que hay una multitud que ha seguido a Jesús, porque quieren escucharlo, porque quieren compartir con él. Se habla en algunos de los evangelios de miles de personas. Y están tan absorbidos en ese compartir con Cristo Jesús que se hace la hora de la comida, pero están a las afueras de cualquier ciudad. Y los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, ya es la hora de comer, estas personas parece que quieren seguir aquí con nosotros, pero es que no tenemos nada que darle. Imaginaros la tesitura puede decir: oye, por un día que ayunen, tampoco va a pasar nada, ¿no? Pero parece que los discípulos lo entienden como algo de hospitalidad, ¿no? Hombre, ya que están con nosotros, qué menos que ofrecerle algo, ¿eh? Aunque sea modesto, algo que puedan comer. Pero claro, ¿qué es lo que tenemos? Nada. Pregunta Jesús a los discípulos: ¿hay alguien que tenga algo? Y le contestan: bueno, hay un chico, por aquí hay un muchacho, que tiene una bolsa en donde lo único que tiene son 5 panes y 2 peces. Mateo dice que son 7 panes, pero en fin, es un tema, no vamos a entrar en discusión de cuántos panes eran. 5, 6 o 7 panes y 2 peces. Dice Jesús: pues entonces ya está, todo solucionado. ¿Cómo que todo solucionado? Yo creo que los discípulos, por mucho que ya lo empezaran a conocer, no dejarían de sorprenderse, ¿no? ¿Cómo que todo está solucionado? Sí, hombre, sí, ir pasando la bolsa y que cada uno coja lo que necesite. Como que vayamos pasando la bolsa. Si hay 5 panes y 2 peces, en cuanto que haya pasado por 2 o 3 personas, la bolsa se va a quedado vacía. Pero bueno, como lo dice Cristo Jesús, los discípulos le hacen caso y la bolsa empieza a pasar entre la gente. Y todo el mundo coge lo que necesita.
y llega hasta el último y todo el mundo ha cogido lo que ha necesitado. Además, es divertidísima este pasaje de los evangelios, porque claro, poneros en el lugar de la gente. Tú puedes meter la mano en la bolsa y sacar lo que necesites. Es la hora de la comida, tienes hambre. Diréis que la gente peca por exceso o por defecto. Dice, bueno, hombre, ya que estoy entre tanta gente voy a coger poco. O, bueno, ya que estoy aquí y me dan, pues voy a coger mucho. Lo cierto es que la parábola dice que hubo pan y peces para toda esa multitud y que encima sobró, porque hubo muchos restos. Es decir, la gente cogió más de lo que necesitaba, mucho más de lo que necesitaba. Pero no importa, la bolsa fue pasando y hubo suficiente para todos. Este milagro, entre comillas, ¿dónde está la multiplicación? Aquí no se multiplica, aquí no aparecen 100.000 bolsas, perdón, miles de bolsas, ni aparecen miles de peces, no es una bolsa. ¿Dónde está el milagro? ¿En multiplicar? No, el milagro está en compartir. ¿Por qué diantres se le llama a esto el milagro de la multiplicación? Porque estamos en clave siempre economicista, productivista, numérica, siempre en lo cuantitativo, nunca en lo cualitativo. El quid de la cuestión no está en lo cuantitativo, está en lo cualitativo. Lo cualitativo es el compartir, no el que haya un señor que hace un milagro y donde hay 5 peces que genera 5.000 peces, que no es eso. Podía haberlo hecho así, no digo que no, pero es que la moraleja de este milagro está en el compartir. Pero para mí la gran moraleja está en cómo no hay forma de que esto se entienda. ¿Por qué diantres se sigue hablando permanentemente en los púlpitos del milagro de la multiplicación? Pero ¿dónde está la multiplicación? Hombre, que no hay multiplicación por ningún lado. Tan ciegos estamos. Lo que ocurre es que, claro, percibir y sacar enjundia de que esto no va de multiplicar. Esto no es de que haya alguien que 5 panes, no sé cuántos panes y peces los multiplique, no. Esto va del milagro de compartir. Esto nos saca del hábitat de confort. Esto nos obliga a plantearnos cosas que no queremos plantearnos. Nos saca de nuestro sistema de referencia, de nuestros sistemas de creencia. Y tenemos que ponerlo en relación con otra frase de Cristo Jesús que es espectacular. Al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene le será quitado. Al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene le será quitado. Yo tengo un amigo sacerdote que me dice, Emilio, cada vez que llega, como sabéis, los evangelios, en la Iglesia Católica, están divididos en 3 ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, que engloban la totalidad de los evangelios, de forma y manera que cada 3 años tienes que leer cada pasaje de los evangelios. Inevitablemente, te pongas como te pongas, tienes que leerlo. Y este sacerdote amigo me decía, yo, Emilio, cada vez que tengo que leer esta frase de que al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado, dice, a mí me entra gana ese día de no dar misa, de verdad. Dice, no porque no tenga capacidad de explicarlo, sino porque percibo que no hay forma de que la gente lo entienda. Porque esta persona sí lo entiende perfectamente, pero él percibe que no tiene la capacidad de transmisión como para que lo entienda. Yo creo que en este contexto no tenemos muchas dificultades para darnos cuenta. El que no tiene y hasta lo poco que tiene le será quitado, ¿quién es? El que tiene su tesoro y por tanto su corazón en los temas materiales. El estreñido ¿qué tiene? Nada. Muy poco. Y hasta lo poco que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque las mortajas no tienen bolsillos. Las mortajas no tienen bolsillos. Tú hártate de retener todo lo que tú quieras, tu patrimonio, no sé qué, no sé cuánto, que va a llegar un momento en donde tu encarnación en este plano culmina y termina. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te llevas? Como las mortajas no tienen bolsillos, no te llevas nada. No te llevas nada porque realmente es que nunca has tenido nada. Y eso que tú crees tener, que es muy poco, hasta ese poco te será quitado. Y después está el que tiene. El que tiene es el que está viviendo en conciencia, el que tiene es el que está poniendo su tesoro en algo que no es lo material. Y a ese que tiene se le dará mucho más de lo que tiene. Claro que sí, porque lo estás creando, lo estás germinando.
Estás en esa dinámica de creación, no de estreñimiento. Es facilísimo entenderlo, creo yo, ¿verdad? Pero volvemos a lo de antes, te rompe por completo los sistemas de referencia. Si esto lo asumiéramos, dejaríamos de mirar, como actualmente sucede, con envidia al que tiene. Porque hay personas que andan por el ámbito de la consciencia, pero que curiosamente, cuando se habla con ellas, se nota la fragancia de que envidian al que tiene. Es decir, envidian al que su tesoro está en los temas materiales y ha tenido éxito en ese intento. Y tiene mucho. Vamos a ver, si esto lo integramos, esas personas, por supuesto que merecen todo nuestro amor y también toda nuestra compasión, porque realmente no tienen nada. Creen que tienen mucho y realmente no tienen nada. Y como creen que tienen mucho, no hacen nada y van pasando sus días, sus semanas, sus años, y la vida se le va yendo como si fuera agua entre los dedos, y no le sacan ningún jugo a la vida en términos de conciencia. Envidiar a esas personas, con esas personas lo que tenemos que tener es una gran compasión. Volvemos a la compasión, una gran compasión. Sin embargo, hay gente en el ámbito de la conciencia que está ese virus egoico, egocéntrico, y se manifiesta como una especie de envidia. Esa envidia muchas veces se pone de manifiesto en un resentimiento, un juicio resentido del que tiene mucho. Mira, el que tiene mucho, allá él. Pero desde la conciencia, ¿qué resentimiento puede haber? Si no tiene nada. Y si tú consideras que si tiene mucho, resulta que en ti tienes un problema, ¿sabes? Pero tiene un problema tú contigo mismo. Esto ocurre una barbaridad con tanta gente que, con todo lo que vivimos y demás, está todo el tiempo señalando a la élite. Es que la élite... ¿Que hay una élite? Sin ningún tipo de duda que hay una élite. Los indicadores económicos ponen de manifiesto que el patrimonio mundial está en manos de muy poca gente. Pero esa poca gente es para tenerle envidia. Esa poca gente es para, de alguna forma, incluso llegar a admirarlo o plantearte una lucha. ¿Cuántas veces no percibimos que detrás de eso lo que hay es que los critico, no porque de alguna forma esté proponiendo, queriendo una vida distinta, no, sino porque están ellos ahí y no estoy yo? Esta es la realidad de muchas críticas, entre comillas, que está él y yo lo critico a él no por lo que está haciendo, sino porque lo está haciendo él y yo sería el que quisiera estar en su lugar. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Es un enorme fariseísmo, pero esto es así. Aquí ni estamos en política, ni nada de política, pero a Lola y a mí nos ha resultado muy curioso todo el proceso con relación a la célebre casta. Recordáis que en la política española hace unos años se puso de manifiesto lo de la casta. Sí, la casta está muy mal hasta que tú perteneces a la casta. Con lo cual da la sensación, ¿el problema cuál es, la casta o que tú no perteneces a la casta? La crítica a la élite, ¿cuál es? ¿La élite o que tú no perteneces a la élite? Que tú te encantarías estar ahí y no lo estás. Pero como te den una oportunidad para estar, por favor, se acabaron las críticas, ¿no? Cuando hablamos de todas estas cosas tenemos que mirarnos, como hemos compartido ya tantas veces en este taller, con profundidad. Y no con culpabilidad, sino para vernos de verdad. Porque este tipo de virus siguen estando ahí. Ya está. Y lo importante es que te des cuenta. Lo importante es que te des cuenta. Cuando hacemos una crítica social, mirarnos, ¿desde dónde estamos haciendo esa crítica? ¿Desde el corazón verdadero? ¿O desde, yo critico esto, pero porque yo no estoy sacándole jugo? Que como yo pudiera sacarle jugo, yo sería el primero que haría lo mismo. Vamos a ver. Que con esto no estamos haciendo juicios. Que lo que estamos haciendo es que nos miremos a nosotros mismos para saber dónde estamos, cómo somos,
Y en definitiva, a partir de ahí, que no caigamos en autoengaños, ni en autocomplacencias. Porque desde luego todo este camino del Sermón de la Montaña, el camino de la fe y de la triada perfecta y la acción consciente, el camino de la compasión, el camino del compartir, exige una mirada limpia para vernos. Y no te preocupes el kilómetro en el que estás. Si hemos hablado de que esto es un camino, no te agobies. Es que este camino tiene 1000 kilómetros y yo cuando me miro a mí mismo me doy cuenta que estoy en el kilómetro 10. Y prefiero inventarme un mundo extraño de ficción para creer que estoy en el 500. Pues bien, si tú te crees que estás, si quieres creerte que estás en el 500 cuando estás en el 10, nunca vas a avanzar. Nunca. Porque estás partiendo de una mentira. Si estás en el 10, estás en el 10. Si el problema no es estar en el 10 o en el 20 o en el 50, el problema es que tomes conciencia de dónde estás y a partir de ahí todo lo que hemos venido hablando, que te comprometas contigo mismo, que inicies ese proceso, a partir de ahí todo viene dado. Pero todo viene dado si eres consciente. Si estamos hablando de que esto es un camino, si ese es el quid de la cuestión, y es un camino que tenemos que hacer, hay una premisa básica: ¿en qué kilómetro me encuentro? Para seguir avanzando. Pero no te autoengañes, por favor. Sí, te gustaría estar en el 400, pero estás en el 4. Reconoces que estás en el 4 y habrás ganado una barbaridad. Pero nos autoengañamos, hay mucha autocomplacencia entre nosotros. Y por supuesto, de cara a los demás, a todos nos gusta que los demás creen que estamos ya en el kilómetro 998. Pero estamos en el que estamos. Y aquí estamos en el camino. Y cuando cada uno se da cuenta en el camino en el que está y avanza, modestamente, en la medida de lo posible, pues entonces hay un darnos la mano y vamos a ayudarnos todos a ir avanzando, cada uno en el camino en el que se encuentre, con naturalidad, con gozo por el camino, sacándole jugo a cada pasito que vayamos dando, pero no entrar en este mundo extrañísimo de ficciones, de autocomplacencia, de autoengaños, que lo único que hacen es que estemos estancados. No sé si nos queda aquí alguna práctica. Hombre, sí, claro, nos quedan dos prácticas muy importantes. La de la mente abstracta, que es la última, es muy simple, creo, de entender. Jesús nos dice: buscad y hallaréis. Se nos llama a que busquemos. Os recuerdo en ese sentido que nuestro plano mental tiene dos niveles. Hay un nivel que está capacitado para las cosas rutinarias. Los antiguos lo llamaban la mente inferior. Hay psicólogos actualmente que lo llaman la mente concreta. Es el nivel de la mente que se ocupa de lo cotidiano, de lo rutinario. Comer, dormir, las cuestiones laborales, la agenda, multitud de cosas en el día a día que son imprescindibles, que tienen su sitio y que tenemos una parte de nuestra mente concreta, que se ocupa de eso. Pero ojo, tenemos otro nivel de la mente, que es la mente abstracta. Los antiguos lo llamaban la mente superior, que es el nivel mental que está capacitado para ocuparse de lo trascendente. Ciencia, artes, filosofía, espiritualidad, todo lo que tiene que ver con los mensajes de Cristo Jesús, mente abstracta, para entender, para comprender, para ese buscar y hallaréis, para ese llamar la puerta, mente abstracta. La mente concreta se ocupa de lo ordinario, de lo rutinario. Y como se ocupa de lo ordinario y de lo rutinario, funciona ella sola. ¡Qué maravilla! Como se ocupa de lo de todos los días, ella sola funciona. Es decir, no hay que encenderla. Esto en sí es estupendo. Tiene un problema, que como no la tenemos que encender, no sabemos dónde está el botón de encendido, tampoco sabemos dónde está el botón de apagado. Y a veces pues nos hace de las suyas. Teresa de Jesús la llamó la loca de la casa, la gran parlanchina, porque no hay forma de callarla y porque muchas veces ya nos está volviendo loco. Bueno, pero es un efecto secundario
de algo que mira por dónde es importante y es que ella sola se pone en funcionamiento. La mente abstracta no le pasa eso. La mente abstracta que se ocupa de lo trascendente solo entra en funcionamiento cuando tú traes a tu vida cuestiones trascendentes. Es decir, si tú te pasas los días, las semanas, los meses y los años sin plantearte cuestiones trascendentes, la mente abstracta no entra en funcionamiento. Si tú estás todos los días de tu vida pendiente de lo rutinario, de lo ordinario, la mente abstracta como si no estuviera. Está ahí en potencia, pero no está en realidad. Y nos dicen desde tiempos antiguos, la mente abstracta se usa cuando hay voluntad de usarla, cuando tú traes a tu vida cuestiones que tengan esa cualidad de trascendencia. A veces se hace a través de noches oscuras, ¿eh? Yo he conocido personas que en su vida se han planteado cuestiones trascendentes hasta que se le ha muerto un hijo. En cuyo caso se plantean, ¿habrá algo después de la vida? Perdón, después de la muerte. ¿Habrá vida después de la muerte? Y por primera vez empiezan a plantearse cuestiones trascendentes. A veces son los golpes de las noches oscuras los que nos llevan a plantearnos cuestiones trascendentes. Pero hay personas que no se lo plantean nunca. Hay personas que se lo plantean con frecuencia. Lo cierto es que la mente abstracta funciona cuando tú, por voluntad, traes a tu vida cuestiones trascendentes. Y cuando se usa, se expande. Cuando se usa, se expande. Una mente abstracta que se está usando se va expandiendo, se va expandiendo. Y esa expansión tiene una implicación importantísima que es el discernimiento. Discernimiento. Cuando en nuestro día a día vamos usando la mente abstracta por nuestras lecturas, por nuestras conversaciones, por las películas o series que vemos, por nuestra práctica de vida, vamos trayendo cuestiones trascendentes que van más allá del sota, caballo y rey de lo material, nuestra mente abstracta se va usando y con el uso se expande. Y al usarse y expandirse nos aporta discernimiento. ¿Discernimiento qué es? Discernimiento no es conocimiento. Discernimiento conlleva, por ejemplo, saber cosas y no sabes por qué las sabes, pero las sabes. Y con una seguridad apabullante. Es que lo veo, es que lo sé. Es que hay algo en mí que con toda claridad me está diciendo esto es así. Ahora, explícale a otra persona por qué lo sabes. No sabes cómo explicarlo, pero tú lo sabes. No sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. El discernimiento convierte la creencia en vivencia. Cosas que tú creías y que ahora lo vives, lo experimentas. Pasa a veces con personas que se han empezado a acercar al mundo de lo trascendente del fallecimiento de un ser querido. ¿Qué lo motiva a preguntarse cosas, a plantearse temas, a leer libros, a ver películas? ¿Qué es lo que lo motiva? El dolor. El dolor. El dolor como factor de impulso. Pero gracias a ese dolor estás manteniendo conversaciones, te estás acercando a personas, estás leyendo libros, estás viendo películas que tu mente abstracta la está poniendo en funcionamiento y por tanto en expandirla. Y en un momento determinado, si hay perseverancia en esta dinámica, en un momento determinado, a esa persona le empezará a llegar discernimiento. ¿Y el discernimiento qué significa? Que habrá un cambio cualitativo inmenso entre la persona que al fallecer un ser querido quiere creer que la muerte no existe y que hay vida después de la muerte, quiere creer, por el dolor que tiene, quiere creer, y por ese querer creer está viendo un libro, una película, no sé qué, no sé cuánto, al momento en el que ya gracias al uso y expansión de la mente abstracta empieza a llover el discernimiento sobre esa persona, porque entonces no es que quiera creer, es que lo ve, es que ya lo ve, ya hay algo en su interior que le está diciendo, pero claro, está claro que la muerte no existe. ¿Y por qué antes no lo veía y ahora lo veo? Pues porque has usado la mente abstracta, lo has usado con frecuencia, se ha expandido y eso trae el discernimiento. El mensaje de Jesús de Nazaret de buscad y hallaréis, ese mensaje tiene que ver con que usemos la mente abstracta, porque cuando buscamos, obviamente no nos está diciendo que busquemos unas monedas perdidas por el suelo, nos está hablando de una búsqueda espiritual, ¿verdad? Cuando nos llama a buscar, a llamar,
Cuando eso lo vamos haciendo, vamos usando la mente abstracta, y al usar la mente abstracta va llegando el discernimiento. Y el discernimiento es fundamental. La palabra del sembrador es emblemática al respecto, porque el sembrador va lanzando semillas. Pero hay semillas que germinan, otras que no germinan, hay semillas que germinan pero viene el viento y se las lleva inmediatamente, hay otras que de verdad echan raíces. Esas diferentes tierras, ¿de qué nos están hablando? De personas con distintos discernimientos. Todas las personas podemos llegar al mayor nivel, a la tierra de más calidad, que hace suya la semilla y brota con fuerza. Pero no todas las personas están dispuestas en su día a día a poner atención, traer a su vida cuestiones trascendentes. Es que hay muchas personas que hay una resistencia desde el matar a Dios, desde la expulsión de lo trascendente y el destierro de lo trascendente de nuestra vida. Hay una enorme resistencia. Y al haber esa resistencia al uso y por tanto la expansión de la mente abstracta, no hay discernimiento. Y a veces en la vida de las personas que nunca se han ocupado de expandir la mente abstracta, ocurre algo que les rompe los esquemas. Pero no tienen discernimiento para entenderlo. ¿Por qué? Porque no lo han cultivado. Ya está. No es culpa de nadie. Simplemente que no has llevado a cabo la labor de creación en ti del discernimiento. No se extrañe, por tanto, de que haya cosas que tú ves y el otro no lo ve. Tiene que ver con el discernimiento. Como que tiene que ver con el discernimiento que una semilla en una tierra florezca y en otra, pues no florezca. El discernimiento es clave. Y en este cúmulo de circunstancias que estamos viviendo, el discernimiento es importantísimo. En esa búsqueda de la verdad, el discernimiento es muy importante. Pero tenemos que tener seguridad de que si buscamos, poco a poco cada vez tendremos mayor discernimiento, mayor claridad y una mayor conciencia, ¿no?, de lo que es la realidad, para distinguir la ficción de la realidad. Y para completar el cuadro, algo tan tremendo como un término que a lo mejor habéis escuchado en alguna ocasión, que es la afinidad álmica. La afinidad álmica. Hemos hablado de círculos de compasión. Dentro de los círculos de compasión hemos hablado del círculo de compasión tribal, que tiene que ver con lo familiar. Bien, este es un tema extremadamente delicado, pero que a su vez hay que ser tan categóricos y claros como lo fue Cristo Jesús. ¿Tiene importancia la familia? Sin duda. Vaya por adelantado, ¿vale? Me pongo el parche antes de que salga el grano. ¿Tiene importancia la familia? Sin duda. No lo pongo en duda. Ahora bien, el mensaje de Cristo Jesús es clarísimo acerca de que, por importante que sea la familia, no es lo prioritario en nuestra vida. Y esto es una bomba atómica para muchas personas. Es que mi madre, es que mi hermano, es que mi padre. Vamos a ver. Tu padre es tu padre, tu madre es tu madre. Hay encarnada en ellas unas almas, en ellos unas almas. Y están en su proceso, están en su camino. En ti hay encarnado un alma, pero que haya un alma encarnada en tu padre, en tu madre o en tu hermano, por poner 3 ejemplos, no significa que esas almas tengan afinidad contigo. Puede ser que sí, o puede ser que no. Desde luego, desde el punto de vista físico, tienen un lazo de sangre. Desde el punto de vista físico, hay un lazo de sangre. Ahora, que haya una relación, una afinidad álmica, puede ser que sí, o puede ser que no. En vuestro entorno familiar, en mi entorno familiar, hay distintas personas que son almas encarnadas. Si son de nuestro entorno familiar, tenemos relaciones de sangre con ellos. Ahora, además de esas relaciones de sangre, hay una afinidad álmica, hay un encuentro álmico, hay un algo que vaya más allá de la apariencia y que tenga que ver con la esencia. Pues puede ser que sí, o puede ser que no. Eso es algo que tenemos que calibrar. Puede ser, por ejemplo, que tengas hijos
y con uno a lo mejor tienes afinidad álmica, pero no con otros. ¿Eso significa que son mejores, peores? No, si no estamos hablando ni de peores ni de mejores, si todo tiene su sitio y todos son hijos tuyos y tienen esa consanguinidad contigo. Pero puedes percibir, eso estoy hablando como una hipótesis, como un ejemplo, de que con uno tienes una afinidad que no tienes con otro. No una afinidad en cuanto a que el equipo de fútbol, no estamos hablando de una afinidad desde el punto de vista de lo más profundo. Y en esto Jesús fue enormemente categórico. Y la verdad es que resulta perplejo que se le dé desde los ámbitos religiosos tanta importancia a la familia. Que la tiene, pero no hasta el punto de elevarlo a lo prioritario. Y por si no os parece suficiente lo que estoy diciendo, para acudir directamente a las palabras de Jesús, me vais a permitir que os lea literalmente algunas cosas que encontráis en la página 10. En la página 10 se recuerda de que en ocasiones incluso los familiares de Jesús se comportaron despectivamente con él. No sé si habéis caído en la cuenta, pero eso está perfectamente narrado en los evangelios. Concretamente, en el Evangelio de Marcos nos dice: volvió a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron para llevarse a Jesús, pues decían, que estaba trastornado. Sus parientes decían que estaba trastornado. Es divertida esta escena. Yo me imagino que también los parientes tienen que estar un poquito ya hartos de esa vida pública con tanto seguimiento, pero lo cierto es que lo calificaban de trastornado. Pero fijaros ahora lo que aparece a continuación. Escena de los evangelios. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, Jesús dijo: estos son mi padre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Evangelio de Mateo 12, 48-50. Seguimos leyendo. La gente estaba sentada a su alrededor y le decían: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Jesús le respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Seguimos leyendo. Le comunicaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Seguimos leyendo. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Seguimos leyendo. Una mujer entre la multitud alzó la voz: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Os imagináis la escena? Pero Jesús dijo: más bien dichosos los que escuchan las palabras de Dios y la practican. Y otra más. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es otra de las escenas que gustaría pasar de página cuando hay que explicarla en un púlpito. Claro, es durísimo. Por ir por partes para ya enfocar hacia la comida, que es importante también, todo tiene su sitio y ya hemos pasado la hora, con rapidez. La escena esta de que llega la madre y los hermanos de Jesús es una escena donde Jesús está, la madre y los hermanos, en los evangelios hablan de los hermanos de Jesús, con toda claridad, y le dan incluso nombres concretos, específicos. Eso nos llevará esta tarde, o mañana, me imagino que será esta tarde, a hablar de la virginidad de María. Resulta que no solamente está Jesús, hay más gente, lo cual complica el asunto, ¿verdad? Bien, y lo están buscando, pero cuando van a un pueblo ya está en el siguiente. Y llegan al siguiente y Jesús ya se ha ido al siguiente, porque Jesús sabéis que era hiperactivo, según la psicología actual. Tenía tal compromiso que era hiperactivo. Por fin llegan a un pueblo en el que está, pero donde está es una casa que hay gente por las ventanas, por los tejados. Entonces, estando fuera, le dicen al que está fuera: hombre, por favor, pasar la voz y decirle a Jesús que aquí está su madre y sus hermanos. Imaginaros la escena, ¿no? Pla, pla, pla,
Jesús está ahí en Lourdes, Jesús, vamos pasando la voz hasta que le dice a Lourdes, oye, que ahí está tu madre y tus hermanos. Y llega Cristo Jesús y dice, mi madre y mis hermanos sois vosotros. Él hace siempre referencia a una afinidad álmica, hace referencia a una práctica de vida, eso es lo que se nos identifica. ¿Que hay lazos de sangre? Sí, que son importantes, sí, pero la prioridad es otra. Y con relación a lo último ya nos vamos. Se le acerca un chico joven. Le dice, Jesús, yo quiero ir contigo, quiero que seas mi maestro, quiero seguirte. Bueno, pues ven y sígueme, la famosa frase, ven y sígueme. Y le dice el chico, inmediatamente, maestro, pero dame un tiempo mínimo porque es que mi padre se ha muerto. Muy fuerte, ¿eh? Es que mi padre se ha muerto y voy a enterrar a mi padre. ¿Cómo os quedáis ante la respuesta de Jesús? Tu padre deja que los muertos entierren a sus muertos. En las enseñanzas de Jesús hay una clara alusión, no es esta la única, a que cuando no se vive en consciencia, cuando vivimos aferrado al pequeño yo, somos zombies. Somos zombies. Somos, entre comillas, infrahumanos. Una persona que ha olvidado su esencia y vive desde la apariencia es infrahumana, porque no está siendo plenamente humana, porque la plenitud humana significa usar el coche, pero poner en funcionamiento el conductor que ha encarnado en ese coche. Si tú estás simplemente desde el coche se convierte sin conductor, sin constancia, sin conciencia, sin coherencia, sin compromiso con el conductor, el coche se convierte en un coche loco, sin mando, sin volante. Y ese coche loco es un muerto viviente, es un zombie. Jesús pone mucho énfasis en esto, en que seamos conscientes que hay muchos muertos vivientes a nuestro alrededor. Eso no significa que tengan que estar siempre muertos. Es decir, que hoy seas un zombie no significa que lo seas siempre. Pero ojo, hay muchos zombies, que ojalá dejen de serlo, pero que hay muchos zombies, hay muchos zombies. Y ese tema de enterrar a los muertos, no estoy diciendo con eso que no los enterremos, pero oye, que es que cuando enterramos un cadáver, lo que es ya no está. A ver cuándo nos terminamos de enterar, que lo que es ya no está. Esta manía que tenemos en las películas siempre igual. Le dan el tiro y muere. Ah, ya está, lo tapan y se acabó. Vamos a ver, ahí es donde empieza la chispa. Ahí hay un alma que está saliendo de ese cuerpo. Ahí es donde está una gran verdad de la vida. ¿Cómo que ya está? Se acabó, se ha muerto, se le tapa y que venga la ambulancia al tanatorio y a incinerarlo, a enterrarlo. Y ahora tú le pones importancia a la incineración o al entierro, pero no le has dado importancia a ese momento maravilloso en el que el cuerpo físico deja de funcionar y lo que somos abandona la envoltura. Eso es un milagro, es algo maravilloso y sin embargo no le damos importancia. No le damos importancia al hecho de que eso que queremos, que ha sido nuestro ser querido, desde lo que de verdad es, que es su esencia, sigue viva. Y al seguir viva, está ahí. Hay un escrito que se le atribuye a Agustín de Hipona, aunque no es de Agustín de Hipona, pero da igual, es de un reverendo anglosajón, donde en el texto que escribe una especie de poema, el desencarnado le dice a los que siguen aquí, le dice, cuando pronunciéis mi nombre, no pronunciarlo de manera solemne porque haya fallecido, porque sigo vivo. Cuando penséis en mí, no penséis en mí desde la compasión, sino desde la alegría. Y el texto es precioso porque dice, si tuvierais la posibilidad de ver lo que yo estoy viendo, si tuvierais la posibilidad de vivir lo que yo estoy viviendo, os llenaríais de mi alegría. Y dice también, que esté al otro lado de la pared, el que no me veáis porque esté al otro lado de la pared, no significa que no siga con vosotros. Esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Y estos ritos, enterramos a la persona y ya está, enterrada está. Vamos a ver. Esto tiene mucho que ver con zombies, entre comillas. Con eso no digo que no enterremos a nuestros muertos, pero que seamos conscientes que lo del entierro está bien, vamos, que no digo que no, pero que lo más importante es tener conciencia de que no hay muertos, bajo ningún concepto, que lo que estamos enterrando es la envoltura física más primaria y que lo que
ha tenido con nosotros algún tipo de conexión, sigue estando absolutamente vivo. Y que esté al otro lado de la pared no significa que no siga estando. ¿Vale? Bueno, como es muy tarde, lo dejamos aquí. A las 5:30 continuamos. Muchas gracias.